Las variables que se llaman variables de entrada, que en este caso son los factores, que intervienen en un proceso y a través del cual nosotros vemos cuál fue el comportamiento sobre las variables de respuesta. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Estudiar el efecto que sobre la variable de respuesta tiene un conjunto de otras variables que reciben el nombre de factores. La clasificación que nosotros estudiamos, señores, de variables, obviamente se refiere tanto a factores o variables de entrada, como a variables de salida, variables de respuesta y variables no controlables. ¿Sí? La clasificación es para todos los tipos de variables. Bien, vamos a definir lo que es un factor, señores. Un factor es el conjunto de condiciones controladas por el investigador. Conjunto de condiciones controladas por el investigador. Recuerden que también es una variable, ¿no? Toma el nombre, señores, de variable independiente también. Entonces, los factores, señores, tienen niveles. Los factores siempre tienen niveles. Y es la forma que ustedes van a hacer para identificar a los factores dentro de un experimento. ¿Sí? Entonces, también van a haber factores como la clasificación, ¿no es cierto? Cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el factor niveles de nitrógeno, y tengo estos niveles, 0, 100, 200. Aquí tendré un factor con niveles cuantitativos. ¿Estamos? Cuando en mi investigación tengo un solo factor, cada uno de los niveles del factor viene a ser un tratamiento. Es decir, este será el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Es decir, que los tratamientos, señores, también vienen a ser el conjunto de condiciones controladas por el investigador. ¿Sí? Esto cuando yo tengo un factor dentro del experimento. Pero cuando tengo dos o más factores, por ejemplo, a más de este factor niveles de nitrógeno, tengo otro factor, variedades, B1, B2, los tratamientos se van a formar de la combinación de los niveles de los factores. Entonces, en este caso, señores, yo voy a tener dos factores, el uno con 3 niveles y el otro con 2 niveles. Entonces voy a tener un total de 6 tratamientos. Mi tratamiento 1 va a ser el nivel 0 de nitrógeno con la variedad 1. Mi tratamiento 2, el nivel 0 con la variedad 2. El tratamiento 3, el nivel 0 con la variedad 1. El tratamiento, el nivel 100 con la variedad 1. El 4, el nivel 100 con la variedad 2. El 5, el nivel 200 con la variedad 1. Y el 6, el nivel 200 con la variedad 2. Entonces, en este caso, los tratamientos se van a formar de la combinación de los niveles de los factores. ¿Está claro? Entonces, hemos definido ya, señores, lo que son los factores, lo que son los tratamientos. Ahora, si es que tenemos más factores, lógicamente que los tratamientos se van a formar de la combinación de los niveles de los 3 factores, si tendría en el caso 3 factores. ¿Está claro? ¿Está claro lo que son factores, lo que son tratamientos? ¿Sí? Estos factores, señores, son controlados por el investigador y definidos por el investigador. El investigador es quien define los factores y define los niveles, pero no los define simplemente porque él quiere probarlos, sino que se basa en la revisión de la literatura, en la revisión de documentos técnicos científicos que le van a indicar
cuáles van a ser los factores, cuáles van a ser los niveles más adecuados para desarrollar su investigación. Esto implica, señores, que cuando yo hago una investigación, no es que puedo escoger o definir los factores solamente considerando mi criterio, sino que complementariamente tengo que validar esa información con la literatura calificada, la literatura científica. Entonces, quizás este es uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación, definir cuáles van a ser mis tratamientos a evaluar. ¿Sí? Es un procedimiento, señores, que va a tomar algún tiempo porque depende de la revisión de la literatura que se haga. Bien, no sé si tienen preguntas hasta aquí, señores, sobre lo que son factores y lo que son tratamientos. ¿Está claro? Doctor, los tratamientos eran cuando tengo solo un solo factor, ¿verdad? No, señorita. Cuando Entonces, usted tiene un factor, los tratamientos son los niveles de ese factor. Cuando tiene dos factores, los tratamientos se forman de la combinación de los niveles de los dos factores. Si tuviese tres factores, los tratamientos se forman de la combinación de los niveles de esos tres factores. ya. Bien. Sigamos, señores. Vamos a definir ahora lo que es la unidad experimental. La unidad experimental es la entidad sobre la cual se aplican los tratamientos. La unidad experimental es la entidad sobre la cual se aplican los tratamientos. Entonces, en experimentos agrícolas, por ejemplo, mi unidad experimental puede ser una célula, puede ser un grupo de células, ¿sí? Puede ser un tejido, puede ser un órgano, por ejemplo, puede ser una hoja, puede ser una rama, puede ser una flor, una estructura de la planta, puede ser la planta o puede ser un grupo de plantas. Esto, señores, va a depender de la naturaleza de la investigación. ¿Sí? De la naturaleza de la investigación. Esto va a ser la unidad experimental en el caso de experimentos agrícolas. En cambio, en experimentos con animales, en experimentos pecuarios, también puede ser una célula, puede ser un grupo de células, ¿sí? Puede ser también un órgano, puede ser la ubre de la vaca, por ejemplo, puede ser un cuarto de la ubre, o puede ser un animal, o también puede ser un grupo de animales. De igual manera, dependiendo de la naturaleza de la investigación. ¿Sí? Entonces, sobre estas entidades, señores, se aplican los tratamientos. Si consideramos el ejemplo anterior, los niveles de nitrógeno, y yo tengo definida a priori mi unidad experimental como una parcela con un grupo de plantas, el nivel 100, por ejemplo, 100, voy a aplicarlo a mi unidad experimental. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo me puedo dar cuenta, señores, cuál es mi unidad experimental. Aunque siempre va a estar definida desde un inicio. ¿Estamos? Esa es la unidad experimental. ¿Sí?
También se define, señores, a la unidad experimental como la mínima unidad en la que está dividida mi población. La mínima unidad en la que está dividida mi población. Ya vamos a ver más adelante lo que es la población. Bien, sigamos, señores. La unidad muestral. La unidad muestral es la entidad sobre la cual se mide la variable. Por ejemplo, Perdón, ¿se mide? la variable de respuesta. Gracias. Por ejemplo, señores, yo quiero medir el peso de los animales. Vean que el peso es una variable cuantitativa continua de razones. Entonces, ¿en dónde mediré el peso de los animales? El peso le podré medir en un animal, ¿no es cierto? En el caso de que esta fuese mi unidad experimental. Entonces, aquí mi unidad muestral va a ser el animal. ¿Sí? Y la unidad muestral también va a ser la misma unidad experimental, el animal. Pero si, por ejemplo, quiero medir otra variable, ¿sí? Quiero hacer un examen hematológico y quiero determinar glóbulos rojos, hematíes, etcétera, 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 yo necesitaré una muestra de sangre, ¿no es cierto? Entonces, de este animal, yo extraeré, digamos, unos 1000 ml sangre, y en estos 1000 ml determinaré todos los parámetros hematológicos. Entonces, en ese caso, señores, la unidad muestral viene a ser esta cantidad de sangre extraída del animal. Si ustedes se fijan, señores, en algunos casos, la unidad muestral es una parte de la unidad experimental. ¿Estamos? De igual manera, señores, con esta misma variable peso, si es que yo tendría definida mi unidad experimental como un grupo de animales, ¿sí? Y esa variable peso solamente la mediría en 3 animales, mi unidad muestral serían estos 3 animales. Recuerden siempre, ¿no? La entidad donde se mide la variable de respuesta. ¿Estamos? Bien, ya más adelante, señores, cuando ustedes trabajen con su artículo, van a ir viendo todos estos conceptos ya en forma práctica. ¿Y qué es la variable de respuesta, señores? ¿Qué es la variable de respuesta? Nosotros ya habíamos definido, ¿no es cierto?, la variable de respuesta. ¿Qué será la variable de respuesta, señores? La variable de respuesta, ¿no es cierto?, es una característica o un atributo que se mide en la unidad experimental. Característica o atributo que se puede medir en la unidad experimental. Peso, cantidad de glóbulos rojos, altura, producción, rendimiento, número de frutos, etc. Vean que el investigador, señores, no tiene el control sobre la variable de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que él no sabe cuál va a ser el valor de la variable de respuesta mientras no lo mida. En cambio, el factor sí lo tiene definido antes de empezar la investigación. O sea, los niveles de los factores el investigador lo define. Los valores de la variable de respuesta los desconoce. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, señores, hasta acá?
¿no? Bien, continuemos, señores. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de objetos con características similares. Conjunto de objetos con características similares. La población se le representa con la letra N mayúscula. Conjunto de objetos con características similares. Y la muestra es una parte representativa de la población. La muestra es una parte representativa de la población y se le representa con la letra N minúscula. En todas las investigaciones, señores, en todos los proyectos de investigación, siempre se trabaja con la muestra. Esquemáticamente, señores, si es que todo esto representaría mi población, los datos que se midan dentro de una investigación van a ser en la muestra. Difícilmente, señores, en una investigación yo voy a poder medir los datos en la población. Siempre voy a medir los datos en la muestra. ¿Está claro? Entonces, habíamos dicho, señores, que la población es el conjunto de objetos con características semejantes. Conjunto de objetos con características semejantes. Entonces, si mi población, señores, si mi población se divide en esos objetos, cada uno de estos objetos vendría a ser la unidad experimental. Es por eso que les había dicho anteriormente que también la unidad experimental es la mínima unidad en la cual está dividida la población. Entonces, todas las unidades experimentales que yo pueda determinar en un sitio o en el sitio de estudio es lo que se conoce como población. Y las unidades experimentales en donde yo voy a medir, donde voy a evaluar las variables de respuesta, representarán la muestra. ¿Estamos? Ingeniero, ¿podría Preguntas, repetir esa señores. última parte, por favor? Perdón, señorita. ¿Podría repetir esa última parte, ingeniero, por favor? ¿Qué exactamente, señorita? Cuando ya dijo que lo de la población y el último gráfico que hizo. Sí, señorita. Yo había definido a la población como el conjunto de objetos con características semejantes. Entonces, ¿qué objetos? Objetos que representan a la unidad experimental. Si mi unidad experimental es una parcela dentro de mi población, yo voy a tener todos los objetos o todas las unidades experimentales que puedan entrar en esta área total. Entonces, todos estos elementos, todas estas unidades experimentales, representarán mi población. Y las unidades experimentales en donde yo mida las variables de respuesta serán la muestra. Por eso es que la muestra es una parte representativa de la población. Ya cuando yo empiece a medir las variables, señores, simplemente lo haré en determinadas unidades experimentales, no en todas. Entonces, las parcelitas que están aquí pintadas de rojo representarán mi muestra. Por eso les decía, señores, que los experimentos siempre se hacen en una muestra, no se hacen en la población. ¿Ya? Hay un procedimiento, señores, para hacer inferencias a la población. ¿Está claro? Bien, entonces acá el punto, señores, es definir la muestra, ¿no?
Porque en la mayoría de los casos, señores, cuando nosotros empezamos a hacer un proyecto de investigación, no sabemos con cuántos animales trabajar, no sabemos con cuántas parcelas trabajar, no sabemos con cuántas plantas trabajar. Entonces, acá lo importante es definir la muestra, definir la muestra. Entonces, la muestra, señores, se la puede estimar mediante ecuaciones. Yo puedo determinar la muestra, ¿sí? Mediante dos formas. Primero, en función de la intensidad. En función de la intensidad, ¿sí? La muestra se puede estimar mediante esta ecuación. Recuerden que la n minúscula era la muestra y la n mayúscula la población. La intensidad, señores, representa un porcentaje. ¿Ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, estimar un tamaño de muestra con el 5% de intensidad. Entonces, supongamos, señores, que yo tengo una población, que mi n es de 1000 y que tengo una intensidad, como les decía, del 5%. ¿A qué será igual la muestra? Entonces, reemplacen, por favor, estos valores en la ecuación y nosotros tendremos aquí el tamaño de muestra. $50. 50. Entonces, recuerden, señores, que este 1000 vienen a ser elementos, ¿no es cierto? Sí, pueden ser parcelas, pueden ser plantas, pueden ser animales, dependiendo de la naturaleza de la investigación. Entonces, en función de la intensidad, si es que yo tengo un 5%, el tamaño de muestra va a ser 50 elementos. ¿Ya? Entonces, sobre estos 50 elementos yo deberé medir las variables de respuesta. ¿Sí? Sin embargo, señores, esta intensidad no me dice a mí qué tan variables son los elementos de mi población. Por lo que la otra forma de estimar el tamaño de muestra es en función de la variabilidad. En función de la variabilidad, yo voy a poder conocer en cierta forma algo sobre alguna de las características de los elementos de mi población. Entonces, para hacer el cálculo en función de la variabilidad, yo necesito primeramente medir o evaluar una de las variables de respuesta de interés. Una variable de respuesta de interés. ¿Sí? Una vez de que tengan datos de esa variable de interés, yo podré hacer la estimación del tamaño de muestra en función de la variabilidad. Matemáticamente, el tamaño de muestra en función de la variabilidad va a ser igual al valor de t alfa sobre 2 GL cuadrado multiplicado por el coeficiente de variación al cuadrado dividido para E al cuadrado más el valor de t alfa sobre 2 GL cuadrado por el CB cuadrado y todo esto dividido para n. Entonces, en esta ecuación, señores, n representará la muestra. T alfa sobre 2 GL
representa el estadístico T-student. T-student, el alfa, representa el nivel de significancia y está sobre 2, porque es para una prueba bilateral. Más adelante, aunque ya es un tema que ustedes lo deben haber estudiado, señores, pero nosotros lo vamos a aclarar más adelante, ¿no? Por el momento, anótenlo de esa manera. Alfa, nivel de significancia, y es sobre 2 porque es una prueba bilateral. Y GL representan los grados de libertad. Entonces, GL va a ser igual a N-1. ¿Sí? En definitiva, señores, todo esto se lo extrae de una tabla. Es un número que se lo extrae de una tabla. ¿Ya? Luego tenemos acá el CB. Que representa el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación, señores, va a ser igual a S sobre la media y multiplicado por 100. O sea, el CB va a ser igual a la desviación estándar dividido para la media y multiplicado por 100. ¿Sí? El E representa el error de muestreo. Y la N mayúscula representará la población. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, señores, me permite estimar el tamaño de la muestra en poblaciones conocidas como finitas. Entonces, ¿qué es una población finita, señores? Una población finita es una población conocida. O sea, yo cuando conozco la población, lógicamente, puedo estimar el valor de n. ¿Sí? Entonces, ahí se le denomina población finita. Cuando no se conoce el valor de n, el valor de la población, se le conoce como infinita. Y en ese caso, señores, el valor de n se va a estimar con la misma ecuación, pero se va a obviar este término. O sea, en una población infinita, el tamaño de muestra se va a calcular con la misma ecuación sin este término que está encerrado con rojo. ¿Estamos? Doctor, ¿me puedes dar un ejemplo cuando no se toma en cuenta, cuando la población es infinita? Cuando no la conoce, señorita. En la mayoría de experimentos vamos a ver nosotros que no conocemos la población. Muy pocas veces se conoce la población. ¿Estamos? Ya vamos a ver más adelante ejemplos. ¿Sí? Bien, preguntas sobre esto, señores. ¿Está claro lo que significa cada uno de esos términos? No es nada complicado. Ya, ¿me Bien. podría repetir la E de lo que está más arriba de N población? Es que no puedo ver. La E es el error de muestreo. Ya, gracias. Está en porcentaje. Ya, este error de muestreo, señores, este error de muestreo es el error que se comete al seleccionar una parte de la población. ¿Sí? O sea, si mi población, por ejemplo, como en el caso anterior es de 1000, y yo selecciono 50. Entonces, el seleccionar una menor cantidad de individuos de la población me genera este error de muestreo. Si es que yo seleccionara los 1000, no tuviese error. Pues como selecciono un número menor, genero un error de muestreo. ¿Estamos?
¿Sí? Doc, el Sí, sí. coeficiente de variación está multiplicado por SF. ¿Qué ¿Perdón? significaba eso? El coeficiente de variación abajo está multiplicado por Sí. no veo Dice S es sobre igual F. a S ¿Qué sobre significa? X por 100. Ah, gracias, Doc. Matemáticamente es igual a S sobre la media y por 100. S es la desviación estándar y X es la media. ¿Estamos? Bien, vamos a ver un ejemplo, señores. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que ustedes necesitan obligatoriamente conocer información preliminar sobre los elementos de la población a través de una variable de respuesta para poder hacer la estimación. En caso contrario, señores, no la podríamos estimar. ¿Sí? Entonces, de ley necesitamos hacer un muestreo preliminar para evaluar una de las variables de respuesta. ¿Sí? Para evaluar una de las variables de respuesta. Bien. Supongamos, señores, que nosotros tenemos unidades experimentales de 30 por 20 metros. ¿Ya? Esas son nuestras unidades experimentales. Y dentro de estas unidades experimentales nosotros tenemos arbolitos. ¿Ya? Este trabajo, señores, nosotros lo vamos a hacer en un área de 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas. ¿Ya? Es decir, es un bosque de 2.500 hectáreas. ¿Ya? Entonces, si es que yo quisiera determinar mi población, yo debería saber cuántas de estas unidades experimentales entran en toda esta área total. Entonces, matemáticamente, señores, el tamaño de la población va a ser igual al área total dividido para el área de cada unidad experimental. ¿Sí? Entonces, 2.500 hectáreas dividido para 30 por 20 y esto será metros cuadrados. Vean que ustedes tienen que transformar en las mismas unidades, ¿no? No pueden hacer la división numérica directamente ahí. Yo les coloco de esta manera para que ustedes se den cuenta. Pero ya para la transformación, señores, tiene que estar hectáreas en el numerador y hectáreas en el denominador. O metros cuadrados arriba, metros cuadrados abajo. A ver, saquemos, 4.16. por favor. ¿Cuánto? 4.16 hectáreas. No, señorita. A ver, Hay No metros sé. escúcheme cuadrados. lo que digo. ¿Eh? Escúcheme lo que digo. Para que usted pueda hacer la división, usted necesita que tanto arriba como abajo estén hectáreas. ¿Me entienden? O sea, estos 600 metros cuadrados primero tiene que transformarlos a hectáreas para poder hacer la división. 41.666. Correcto. 41.666 y debe estar .66, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces redondeemos aquí, señores. Porque son parcelas. 41.667. Esa es mi población. Fíjese. ¿Está claro? Entonces, inicialmente, yo necesito tener información preliminar
para poder saber el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, lo que se hace, señores, es escoger entre 5 y 10 unidades experimentales, ¿ya? Entonces, escojo entre 5 y 10 unidades experimentales y en esas unidades experimentales yo mido la variable de respuesta de interés. ¿Vamos? Entonces, voy a suponer, señores, que voy a medir el volumen expresado en metros cúbicos por parcela. ¿Ya? O sea, de todas estas 41,000, yo escojo al azar. Ya saben ustedes cómo se escoge al azar, ¿no? Puedo escoger 10 parcelas y en esas 10 parcelas medimos la variable de respuesta, medimos el volumen. ¿Ya? Y aquí vamos a tener los siguientes datos. Doctor, disculpe. Dígame, señorita. Un favor. Lo que pasa es que no se logra ver nada. Quería ver si es que podía escribir un poquito más grande, por favor. Disculpe. Claro, señorita. No sé Muchas si me gracias. entendieron ya esta parte, señores, para ponerles más bien más acá. Sí, eso sí. Ya. Entonces voy a tratar de trabajar solo acá, ¿ya? Voy a poner aquí los datos de volumen en metros cúbicos por parcela. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Así. ¿Estamos? Bien. Pues, ¿qué decía la ecuación, señores? La ecuación decía T alfa sobre 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, el alfa, señores, o el nivel de significancia, nosotros lo tenemos que definir. Generalmente, señores, se trabaja con un alfa de 0,05, que es lo mismo que el 5%. ¿Ya? Alfa de 0,05. Adicionalmente, señores, necesitamos definir el error de muestreo. Entonces, el error de muestreo, señores, de acuerdo, en este caso a la ley forestal, máximo debe ser del 20%. Sin embargo, nosotros podemos definirlo de acuerdo a nuestro criterio. ¿Ya? Nos vamos a trabajar con ese mismo valor, E es igual a 20%. ¿Sí? Para poder saber el valor de T, señores, recuerden que yo necesito también los grados de libertad y esto se saca n-1. Mi n es 10, entonces será 10 menos 1. Tendré que verlo con 9 grados de libertad. Con estos datos, señores, directamente yo puedo sacar la desviación estándar, la media y estimar el coeficiente de variación. Entonces vamos a buscar, señores, primero la tabla de T-Student. Buscar una tabla más amigable por acá.
Ya, entonces, señores, aquí tengo la tablita de test-student, ¿sí? Y como es una prueba bilateral, o sea, bilateral quiere decir, señores, que el alfa se va a dividir a los dos lados de la curva, ¿sí? Entonces, este alfa de 0,05 va a estar a los dos lados de la curva. Es decir, que yo tengo que observar aquí el valor equivalente a 0,05 sobre 2, que será 0,025. Entonces, 0,025 tengo aquí, y grados de libertad 9. Entonces, el valor de t es 2,2622. O sea, el t de la ecuación t 0,05 sobre 2 con 9 grados de libertad vale 2,2622. ¿Sí? ¿Está claro? Dígame, señorita Triviño. Ingeniero, entonces siempre el nivel de significancia se divide para 2. En este caso, que es una prueba bilateral, sí. Pero también hay pruebas unilaterales. Ya, gracias. ¿Sí? Y Para disculpe, este ¿cómo nos caso, damos sí. cuenta que es una prueba bilateral? En este caso, señorita, el procedimiento de cálculo del tamaño de muestra se lo hace con una prueba bilateral. Después, cuando nosotros veamos inferencias basadas en una muestra y dos muestras, ahí les voy a dar las pautas para que ustedes sepan si es que aplican una prueba unilateral o una prueba bilateral. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen aquí los 10 datos, señores. Con estos datos, estimen el coeficiente de variación directamente. O sea, saquen ese, saquen la media y saquen el CB. Podemos ingresar directamente los datos a Excel, ¿no? En Excel lo podemos sacar directamente. Tenemos ahí los datos, los marcamos directamente. Sacamos el promedio. El promedio es 24,3. De igual manera, sacamos la desviación estándar. La desviación estándar que hay que sacar, señores, es la desviación estándar muestral, ¿no? Aquí va a estar como des
est m. Me está sacando por acá. Y acá me da 12,12. Entonces dividen 24,3 o 12,12 para 24,3 multiplican por 100 y tienen el coeficiente de variación, ¿no? ¿Cuánto les da eso, señores? 49.87. 50. 49,87. Listo. Y esto reemplazamos en la ecuación, señores. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver en esta parte bien para reemplazarlo. Entonces va a ser igual a 2,2622 esto al cuadrado por 49,87 al cuadrado dividido para 20 al cuadrado más 2,2622 al cuadrado 49,87 al cuadrado y todo esto dividido para 41,667. Ingenio pregunta, ¿el n que es igual? ¿Cuál n? El n mayúsculo, el de la población. 41,667. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo sacamos de acá?
Doc, una pregunta. En el denominador es el error multiplicado por el... Es el error más todo Más. esto. Ay, listo. Así es. Así. Hago una pregunta, ¿cómo sacaba el CB sin usar el Excel? ¿Perdón? ¿Cómo obtenía el valor de CB sin utilizar el Con Excel? la fórmula, señorita. CB es igual a S para X por 100. Sale 31.79. Ustedes me dictaron 49.87, ¿no? No, ya de toda el N. Ah, lo de acá abajo. ¿Cuánto, señorita? 31.79. 31.79, eso da 32, ¿no? Recuerden que son parcelas, ¿no? Entonces tenemos que redondear. ¿Estamos hasta ahí? ¿Salió ese valor, señores? Comprueben, por favor. Puedes esperar un momentito. $32. Bien, ese valor, señores, hay que estabilizarlo, ¿no? Hay que estabilizarlo porque nosotros utilizamos un valor de T equivalente a 9 grados de libertad. Entonces, ¿cómo lo vamos a estabilizar? Vamos a volver a hacer el cálculo, pero con un valor de T ahora equivalente a 32 menos 1 grados de libertad. Voy a borrar todo esto. O sea, voy a sacar un N2, esta vez con grados de libertad igual a 32 menos 1. ¿Sí? Entonces, en la misma tablita de T, señores, busquemos ese valor. Entonces, acá, señores, tenemos 31 y al mismo nivel, ¿no? 2,0395. Entonces, volvamos a hacer el cálculo de N, pero ahora con ese valor, ¿no? 20395. Ahí. Entonces, ese sería el N2. Sale 25.85. Sería 26. 26. Doctor, ¿por qué tomó ese valor de los grados de libertad? 26, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué tomó ese valor en grados de libertad? Porque eso me salió acá, 32. Ya. Ya, 26. ¿Listo? Estamos estabilizando, señores. ¿Qué es estabilizar? Encontrar el valor mínimo al cual yo voy a tener un tamaño de muestra con la misma, con el mismo nivel de significancia y el mismo error de muestreo. ¿Ya? Eso estoy haciendo. ¿Sí? Disculpe, Inge, ¿es encontrar el valor mínimo de qué? Perdón. El valor mínimo del tamaño muestral.
Ya, ahora, repitamos el procedimiento, señores. Y veamos si es que en realidad este es el valor mínimo. Entonces, volvamos a calcular, pero ahora con grados de libertad igual 26 menos 1. O sea, con 25. Saldría 26, porque sale 26.35, se quedaría con 26. Entonces ya va subiendo, ¿sí le ven? Pues aquí nos salió 25 algo, ¿no es cierto? Y aquí en el N3 nos sale 26. ¿Cuánto me dijo, señorita? 26. 26.35. Ya, 26.35. Acá nos había salido 25 algo, ¿no es cierto? 5.8 me parece. Sí. Correcto. Entonces fíjese que de 32 bajó a 25.8 y luego ya comenzó a subir. ¿Me entienden? Entonces aquí he logrado estabilizar ya el valor. Es decir, quedarme con el valor mínimo. En otras palabras, señores, si yo hago con 32, con 26 o con 25, estoy trabajando con el mismo nivel de significancia y el mismo error. ¿Ya? Entonces, ya en la práctica me conviene trabajar con el mínimo valor. O sea, no es lo mismo evaluar las variables de respuesta en 32 que en 26. Si evaluando con 32 y con 26 me da lo mismo, yo me quedaría con el mínimo valor. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces me quedo aquí con el 26, con el mínimo valor. Entonces, de esa manera, señores,